Saludos. Vamos a continuar nuestro estudio sobre las diferentes sentencias de control que afectan a nuestro programa. En esta ocasión vamos a hablar sobre los lazos y las estructuras hacer mientras y hacer hasta que. Dentro de esto vamos a cubrir los temas que tienen que ver con las variables de control que se aplican a estos lazos, además de un ejemplo al final donde se involucran este tipo de variables de control que afectan a nuestras iteraciones. Vamos a comenzar hablando sobre la estructura fundamental de repetición. Como ya hemos visto en clases anteriores, nosotros tenemos tres tipos de sentencias dentro de un programa informático. Estas son las secuenciales, que pueden ser tanto de asignación como cálculos, así como de operaciones aritméticas utilizando la librería MAT que en su momento hemos visto. También las estructuras selectivas se descomponen tanto en estructuras simples, que solamente tienen una condición doble, donde yo puedo bifurcar entre dos caminos, una compuesta, en la cual yo tengo múltiples caminos hacia donde seguirlo, y de la misma manera las sentencias repetitivas que estamos comenzando a desarrollar pues se van a definir como fundamentales, derivadas y compuestas. Todas las sentencias, o sea, siempre van a contener una sentencia fundamental y unas sentencias que son derivadas. ¿Qué es una estructura fundamental repetitiva? Estas son operaciones que se deben ejecutar un número determinado de veces. Normalmente a esto le vamos a llamar ciclos, bucles, lazos, o en otras también pueden encontrar la palabra iteración. Este conjunto de sentencias que nosotros deseamos que se repitan en una determinada fase del problema que estamos resolviendo, a eso es que le vamos a conocer como ciclo o lazos. ¿Cuáles son las fases que nosotros debemos de comprender al momento de planificar la ejecución de un ciclo? Dentro de ellas tenemos la entrada de instrucciones previas, es decir, hay algunos pasos previos que hay que hacerlo, ya vamos a hablar más adelante sobre esos pasos previos, o sea que son obligatorios en el caso de utilizar lazos. Tenemos propiamente la definición de lazo o bucle, es decir, de dónde comienza y hasta dónde va a llegar esa declaración de lazo. Dentro de ese lazo hay una definición de sentencias que se ejecutan. Dentro de esas sentencias tiene que haber una sentencia que me haga cambiar el valor de esa condición para entrar al lazo. Y luego pues presentamos el resultado para lo cual el lazo ha sido desarrollado. La estructura fundamental que ustedes pueden encontrar o que van a encontrar en toda la bibliografía es esta, y es la entrada hacer mientras o la estructura hacer mientras, que en lenguaje C se traduce a una expresión como la que ustedes tienen ahí que dice while. While es la palabra reservada en el entorno de C# que me permite definir un lazo con entrada condicionada. Esta entrada condicionada se repite mientras esa condición que evaluamos en el lazo del cuerpo la condición del lazo, en este caso donde dice variable menor o igual que valor, menor o igual que valor, esa es la condición que se evalúa para definir si el lazo se ejecuta o no se ejecuta en el caso de que la condición cambie. Luego tenemos las acciones, o sea que van a tener que ser ejecutadas cuando ese lazo cumpla la condición. Y como ustedes pueden observar, esta última sentencia que se tiene acá es una sentencia que me va a permitir de alguna manera, ya sea mediante un cálculo o mediante la entrada de datos del usuario, el que me va a permitir cambiar esa condición para que mi lazo no sea infinito.
En el caso de que esta condición nunca llegara a cambiar, es decir, siempre fuera cierta, entonces las instrucciones continúan ejecutándose hasta que o se interrumpe la energía del computador o mediante otro proceso, pues hacemos que ese proceso finalice. A partir de las estructuras fundamentales se crean estructuras derivadas. Una de las estructuras derivadas que más se utilizan es esta que tenemos acá, donde le llamamos entrada asegurada, y en la cual las instrucciones, a diferencia del lazo anterior, se ejecutan antes de probar la condición, como puede verse en este caso. Es decir, la condición acá debe de ser la contraria que utilizamos en el lazo anterior. Y nuevamente, si la condición se cumple, entonces se ejecutan nuevamente las instrucciones a ser evaluadas durante la ejecución del programa. Si la condición resulta falsa, entonces el programa continúa la ejecución en la siguiente sentencia. Hay que recordar siempre que dentro de estas instrucciones que ustedes tienen acá, va a haber una que va a permitir hacer el cambio de la condición de verdadero a falso o de falso a verdadero, dependiendo de las necesidades que ustedes tengan. Otra de las estructuras derivadas que ustedes van a encontrar es el hacer desde hasta incremento. Este tiene la siguiente estructura. Tenemos una inicialización de la variable o de las variables, hay una condición que debe de cumplirse, ustedes pueden observar, y luego hay que colocar un incremento de ese variable controlador para este lazo. Luego están las operaciones. La diferencia entre este lazo y los otros es que la sentencia que permite cambiar la condición va implícita dentro de lo que es el lazo en este incremento del contador. Variables de control que son utilizadas en la mayoría de casos dentro de lo que son los lazos. Banderas, centinelas y contadores. Estos son algunos de los conceptos que debemos de manejar al momento de utilizar estructuras repetitivas. También es de hacer notar que un ciclo podría estar controlado por más de una variable, es decir, no habrá que casarse con que el programa o el lazo va a necesitar solamente de una variable para poder ejecutarse. Puede ser una combinación de 2, 3 o 4 variables dependiendo de nuestras necesidades. Otro de los conceptos que vamos a utilizar son los acumuladores, que normalmente se utilizan para ir sumando datos y luego presentar algún resultado. Ahora vamos a ver las definiciones de cada una de esas variables de control de las cuales hemos hablado anteriormente. Una bandera. Una bandera normalmente representa dos estados, verdadero o falso, por lo cual muchas veces el tipo de datos, o sea, que se utiliza es boolean. Una variable del tipo bandera, pues podemos imaginarla como una bandera en una carrera de autos. Cuando una bandera está arriba, pues nadie pasa, y cuando la bandera está hacia abajo, pues todos pueden comenzar la carrera. Normalmente pues se utiliza para poder salirse de una iteración, ¿ya?, dentro del ciclo que estoy afectando. Un centinela. Imaginémonos en la misma situación de un centro de discotecas en los cuales pues a la entrada existe una persona, o sea, que permite o no la entrada de ciertas personas. A eso normalmente le conocemos como un centinela. En el caso de programación, pues el concepto es parecido. Un centinela es un valor que se asigna a una variable y esta me permite pasar o no pasar. ¿Qué puntos se tienen que tomar en consideración al momento de designar un lazo mediante una variable de control del tipo centinela? Pues
siempre voy a tener que preguntar por ese valor bajo el cual yo quiero que la condición sea verdadera o sea falsa. ¿Y cómo voy a cambiar ese valor? Si va a ser algo que va a ser digitado por el usuario, leído por la aplicación hacia otra aplicación, etc. Una variable del tipo contador. Estas son las variables que más vamos a estar utilizando al momento de hacer uso de los lazos. Un contador es una variable que se incrementa o se decrementa de una forma constante. Es decir, siempre que haya una iteración, o se incrementa en una unidad o se decrementa en una unidad, o en 2 o en 5, como nosotros nos parezca. Una variable del tipo contador siempre debe de ser inicializada. Normalmente esta inicialización se da al valor de 1. Ejemplos de variables que son utilizadas como contadores y lo van a ver muy a menudo en los lazos son las variables i y las variables j, por ponerles un nombre. Normalmente son del tipo entero, como ustedes lo pueden apreciar. Inicializadas la variable i, en este caso a 0, y la variable j inicializada a 1001. La siguiente sentencia incrementa la variable i en 1. En la siguiente, pues ustedes pueden observar que se incrementa la misma variable en 5. En la cuarta sentencia, pues j se decrementa en 1 y luego pues j se va decrementando en 10. Estas son el tipo de sentencias que ustedes van a encontrar o ustedes deberán de colocar al momento de solucionar un problema mediante lazos. Por ejemplo, acá podemos preguntarnos ¿cuántas iteraciones se deben realizar para que la variable j lleve a 0? Bueno, en este caso pues es muy sencillo porque el último valor con el cual se decrementa la variable j es 10. Entonces si cada vez que voy a ejecutar un lazo j se va a decrementar en 10, entonces pues simplemente antes al inicio valía 1001, le quitamos 1, quedó en valor de 1000 y luego los decrementos constantes de 10 en 10, esto me va a permitir hacer 1000 veces la iteración hasta que j sea igual a 0. Y j es mi condición, j menor o igual a 0 va a ser mi condición para que se termine el lazo. Veamos un ejemplo utilizando estos conceptos que hemos visto. El enunciado nos dice, diseña un programa que imprima los primeros n números enteros positivos. Es decir, vamos a pedirle al usuario que digite cuántos números, o sea, quiere que imprimamos. Veamos el planteamiento del problema, nos dice que como variable de entrada nosotros vamos a tener la cantidad de números que se desean imprimir y la salida de esto pues va a ser cada uno de esos números, la serie de esos números que van a ser impresos en mi pantalla. Veamos el análisis del problema. Tenemos la variable de salida, num, que es un valor del tipo entero, porque así nos lo establece el problema. Y esto me va a representar el valor de cada uno de los números que voy a imprimir. Cantidad de números es la variable de entrada que me va a permitir decir cuántos números van a ser impresos. ¿Qué restricciones tenemos? Pues que la cantidad de números a imprimir van a ser mayores a 0. Esta es la descomposición top-down de mi problema. Ya vamos a imprimir números positivos, la clase program, luego tenemos el método main y el otro método que vamos a crear es imprimir enteros. Ahora vamos al análisis del problema que ha sido planteado anteriormente. Hemos dicho que necesitamos un método que se llama imprimir, el cual me va a permitir, valga la redundancia, imprimir en la pantalla cada uno de los datos, o sea que han sido definidos por el usuario que deben ser impresos. Este método va a recibir dos variables, una de control que se llama num, en el cual estamos especificando desde dónde vamos a comenzar a imprimir, y luego count num, que me va a permitir llegar el límite superior
hacia el cual yo tengo que imprimir. Ok, venimos y verificamos ya en el renglón número 2, donde nosotros definimos si esa cantidad de números es mayor a 0 o si es menor o igual a 0, para verificar si ejecutamos o no ejecutamos este proceso. Entonces, si la cantidad de números es mayor a 0, entonces quiere decir que es un rango positivo. Venimos y decimos que vamos a imprimir números enteros positivos hasta la posición que dice countNum, y en un lazo hacer mientras, definimos que mientras la condición que tenemos ahí, num menor o igual que la countNum, entonces hay que ejecutar ese proceso, que lo único que va a hacer es imprimirlo, y luego tenemos una sentencia que me va a permitir cambiar el valor de esta condición que tenemos previamente establecida acá. Se recuerdan que dentro de los lazos siempre tenemos que inicializar un dato o una variable de control, y luego en las sentencias internas dentro de lo que es el lazo debe de haber una que me permita hacer el cambio y cambiar en algún momento esa condición para que podamos salir de nuestra ejecución de la repetición. En el caso de que el dato sea negativo, entonces vamos a imprimir un error de datos indicando que nuestro programa no está preparado para recibir datos del tipo negativos. El método main, que es este que tenemos acá al final, pues me permite a mí inicializar mi variable contador num, que me va a contar el número de elementos o de números que voy a imprimir, y luego pido la variable countNum sea digitada para que pues enviar a imprimir num con las dos variables, esta última sentencia, la número 4, imprimir la cantidad de valores que han sido dichos. Esto es la solución en la codificación de C#, ¿verdad? Donde pues ahí tienen las dos variables, la variable de control num, ya que está inicializada a 1, y la variable que va a ser digitada por el usuario, countNum, ya que lo tenemos acá leído en este console.readline, y llamamos al método que se llama imprimir enteros, que lo hemos establecido previamente, ¿no? Y que es este que aparece acá, en la cual pues simplemente el pseudocódigo que teníamos allá lo pasamos a código C# con la misma estructura que teníamos, ¿no? Recuerden que en C# para indicar que un grupo de sentencias se comportan como una sola, en el caso de las sentencias repetitivas, estos deben de estar encerradas entre llaves. De no tenerlas, entonces solamente se ejecuta la sentencia más próxima a la sentencia repetitiva, ya sea hacer mientras o hacer desde hasta incremento o hacer hasta que. Gracias.